Bien, hermanos, estamos aquí ya casi al final de esta carta a los Gálatas. Y vamos a continuarla. Y espero que, hermanos, toda esta carta haya sido de mucha bendición para su vida, como lo ha sido para la mía. Bien, hoy vamos a tratar el capítulo 5 de la carta, del versículo 19 al 21. Ahora, si nosotros recordamos lo que ya hemos visto y lo que hemos leído en los versículos anteriores, se nos ha enseñado que Cristo nos ha liberado de la condenación y ahora somos libres. No estamos atados a cuestiones de legalismos religiosos ni nada de esto, pero esa libertad que Cristo nos ha dado no es tampoco para el libertinaje, sino para la santidad. Entonces se nos exhorta a andar en el Espíritu Santo, como lo vimos hace 8 días. Y andar en el Espíritu Santo significa ser guiados por el Espíritu Santo, significa caminar con Dios. Y no darle gusto a la carne. Y ya vimos que la carne se refiere a nuestros deseos egoístas pecaminosos, a nuestra naturaleza humana pecaminosa. Y eso es llevar entonces la doctrina a la práctica. En estos días he escuchado a algunas personas que dicen, no, es que en la iglesia tienen que enseñar la práctica. Bueno, vamos a ir a la práctica. Esto es práctico, lo que vamos a ver esta mañana. Para que no queden dudas, el apóstol nos enseña qué es lo que hacemos cuando nosotros somos manejados por la carne. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando no es Dios el que nos está controlando, sino que yo me estoy dejando llevar solamente por mis inclinaciones y mis deseos egoístas y pecaminosos? Estas obras de la carne son obvias y están a la vista y las vemos todos los días. Entonces el apóstol aquí menciona 4 grupos de vicios pecaminosos que el cristiano debe tener cuidado y que afuera en el mundo eso es lo que practica la gente. Es lo que le gusta a la gente. En el primer grupo él habla de la inmoralidad sexual. Yo estaba examinando esta palabra y resulta que en el griego, porque recordemos que la Biblia fue traducida del griego al español, del griego antiguo, del primer siglo. Y la palabra para inmoralidad sexual es porneia, de donde viene porno o pornográfico. Entonces la inmoralidad sexual son todas las relaciones sexuales no permitidas. Todo lo que es porno, eso es la inmoralidad sexual. Y entonces se menciona en primer lugar el adulterio, porque mire usted lo que leemos aquí en el versículo 19. Vamos a mirarlo, dice, y manifiestas, o sea, vistas, lo que vemos permanentemente, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. La primera. Son las relaciones sexuales con otra persona que no es el esposo o la esposa. Y ese adulterio, que de eso podemos hablar mucho, y que está a la orden del día entre la gente que no tiene a Cristo en el corazón, está ligado a la fornicación, porque enseguida dice, en el versículo 19 dice, fornicación, es otro pecado de la carne. Estudiando ese tema de la palabra fornicar, dicen los lingüistas y los que saben de este tema, que la palabra fornicar viene de fornix,
una raíz latina. Y el fornix era ciertos lugares en el antiguo imperio romano donde se daban cita las prostitutas con sus clientes, porque es que la prostitución es muy vieja en el mundo. Entonces habían unos lugares que se llamaban el fornix, y por eso de ahí viene fornicario. Y inicialmente era un término usado para la prostitución. Así que es todo acto de inmoralidad sexual. Y ese vicio, ese pecado, cobija a varios otros vicios. Porque, por ejemplo, sigue diciendo, dice adulterio, fornicación, inmundicia. La inmundicia. ¿Y a qué se refiere con inmundicia? Es toda promiscuidad sexual sucia, inmunda. Y aquí tiene que ver entonces con el homosexualismo, con el lesbianismo, con la pedofilia, con el bestialismo. Hay personas que tienen relaciones hasta con los animales. Todo eso es inmundicia sexual, conocida también y entra dentro de la fornicación como el adulterio. Y menciona otro vicio, la lascivia. ¿La lascivia qué es? La lascivia es la complacencia pecaminosa de la lujuria. Es ese deseo sexual descontrolado, sobre todo cuando se está en la adolescencia y más adelante. Por eso el apóstol Pablo dice que es mejor casarse y no quemarse por la lujuria. La persona, dicen algunos, la persona hierve en su lujuria. Así que la lascivia es también un pecado de fornicación, porque eso lo lleva a la inmoralidad sexual, cuando no está bajo el control del Espíritu Santo, sino cuando está bajo el control de nuestros deseos pecaminosos. Ese es el primer grupo de los que andan en la carne, los que están manejados por la carne, los que se dejan controlar por la carne, los que no están siendo guiados por el Espíritu Santo, no están caminando con Dios, viven en estos vicios. Y luego hay otro grupo que es el grupo de las creencias falsas, de la adoración falsa. Entonces menciona aquí en el versículo 20, el primero, idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es adorar objetos que no son Dios. Un pecado antiguo. Hoy en día es adorar cuadros, imágenes, estatuas, cualquier cosa que no es divina, que no es Dios, y al cual nosotros le podemos atribuir poderes sobrenaturales. Los que no tienen a Cristo hacen eso, ¿no? Adoran cuadros, imágenes, fetiches, estatuas, etc. Y es idolatría. Inclusive la Biblia dice que el amor al dinero es idolatría también. Cuando la persona adora la plata. Primero está la plata que Dios. Es un pecado de idolatría. Porque el Dios es el dinero entonces. Y luego menciona hechicerías. Otro pecado de la carne. Y es interesante que la palabra griega de donde viene hechicería es una palabra que es farmakeia, de donde viene farmacia. ¿Por qué razón? Porque desde los tiempos de Pablo, en Corinto, ya existía el uso de medicamentos o drogas para los hechizos. Es decir, ya estaba la brujería. El brujo comercia con sustancias mágicas para la buena suerte, para hacerle daño a otro, para que le vaya bien, para que tenga plata. Y a eso se suman otras drogas, otros fármacos. Por ejemplo, las drogas alucinógenas.
En algunos lugares la llaman sustancias espirituales, la marihuana, la coca, todas estas cosas que están a la juventud que no tiene a Cristo tomando hoy en día. Son fármacos que entran dentro de ese orden. También algunos usan algunas drogas para el delito, la burundanga, los narcóticos, todo eso que desdobla la personalidad y que produce alucinaciones. Es parte de la hechicería. Y luego menciona el apóstol un tercer grupo, que se le puede dar el nombre de pecados que nos llevan a la rivalidad. Y el primero que menciona aquí en el versículo 20, después de la hechicería, dice enemistades. El andar uno buscando enemigos es un pecado de la carne, no del Espíritu Santo. Hay personas que no pueden tener amigos, tienen problemas de personalidad. Y ahora es difícil tener un buen amigo, dicen algunos. Sin embargo, las enemistades son pecado contra Dios. Las usa el diablo y no nos deja caminar con Dios. Provoca enemistades, esas rivalidades. Y luego menciona el apóstol pleitos, que es casi lo mismo, ¿no? ¿Qué es un pleito? Un pleito es un debate, una contienda, una discusión acalorada. Y hay personas a veces que son habituados a eso y son conocidas como problemáticas. Les gusta el conflicto. Compran una pelea para estar contentas. Y luego entonces viene una serie de actitudes pecaminosas que se producen en cadena, porque es que una cosa lleva a la otra. Entonces, todo se inicia con la enemistad, con el pleito, viene el rencor y luego del rencor vienen los celos, porque sigue diciendo ahí celos. Y nosotros sabemos que ese es uno de los problemas del matrimonio, ¿no? La persona celosa, así no le coste nada, es capaz de matar a la otra o matar a otro. Pero en este contexto yo creo que el apóstol Pablo, y estoy de acuerdo con eso, tal vez está hablando de que los celos también se dan en los grupos sociales, donde se lucha por el poder, incluso en la iglesia. En la iglesia se dan celos. Por ejemplo, una iglesia tiene varios ancianos, varios líderes, y equivocadamente los hermanos empiezan a tener simpatía por uno en especial, ¿no? Entonces, a mí me gusta es Edward. Edward es el que a mí me gusta Harold, poniendo ya el ejemplo aquí personal. No, yo no cambio al pastor Rosso por nadie. Bueno, y entonces se empiezan a establecer ciertos celos entre la gente. Eso sucedió en la iglesia de Corinto. La iglesia, en lugar de andar en el espíritu, actuó en la carne. Por ejemplo, sin perder de vista Gálatas, rápidamente en 1 Corintios 3, hay un ejemplo de lo que estoy diciendo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 7. Había un problema en la iglesia, según esta carta. Y Pablo tuvo que mandarles un mensaje a la iglesia y decirle, mire, ustedes no son espirituales, ustedes son carnales. Y aquí en el versículo 3, ¿qué dice? Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Pregunta Pablo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Apolos era un pastor y predicador.
griego. ¿No sois carnales? Cuando ustedes empiezan a no ver la iglesia como un equipo de santos, de gente que trabaja para la gloria de Dios, sino empiezan a ver es como grupos y rivalidades. ¿Qué es lo que están haciendo? Y por eso Pablo dice en el versículo 5, finalmente, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Son servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces la iglesia empezó a dividirse por el liderazgo. Y por eso el apóstol Pablo les dice, ¿qué les pasa? Con esos celos, peleas, divisiones, ustedes están actuando en la carne. No son espirituales, son carnales. Están en pecado. Es lo que les dice el apóstol. Y hermanos, tristemente, a veces los pastores tenemos que lidiar con estos problemas. Aquí nosotros no tenemos que tener celo de nadie ni para nadie. Todos amamos al Señor y queremos servirle. Desde el que barre hasta el que cierra la puerta, hasta el que predica, hasta el que enseña, todos somos aquí un equipo para la gloria de Dios. Y sigue diciendo entonces nuevamente allá en Gálatas, después de que ya menciona el tema de los celos, que se da también en los grupos sociales y por ejemplo en la iglesia, dice iras. La ira, un acto de la carne, pero especialmente cuando la ira es descontrolada. Porque en otro pasaje Pablo dice, pueden airarse, pero no pequen. Pueden airarse, uno a veces se aira por cosas injustas, pero cuando la ira no es bien manejada bajo el control del Espíritu Santo, entonces es mala. Y estamos diciendo que la persona empieza con una enemistad, siente rencor, el rencor lo lleva a los celos lo llevan a la ira, se calienta de ira. Y entonces vienen las contiendas, que es el próximo pecado que menciona y dice contiendas. Y la idea en el griego es esas disputas que generan rivalidades. También eso se da en los grupos sociales. Uno lo ve en la política, cuando alguien quiere tener el primer lugar y entonces para tener el primer lugar miente, calumnia, divide y todas esas cosas. Y se da en la iglesia también. Puede darse cuando en lugar de andar en el espíritu caminamos en la carne y entonces queremos mandar en la iglesia y queremos que se nos tenga en cuenta. Soy importante en la iglesia, lleno de arrogancia y de orgullo, y empezamos a creer que nosotros podemos mandar en la iglesia y empezamos a murmurar, a sembrar la discordia. Todo eso es del diablo. Es de la carne, no del Espíritu Santo. Y nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado con esos pecados. Y luego menciona otro que es como primo hermano, ¿no? Porque dice contiendas y luego disensiones. ¿Qué quiere decir disensiones? Disensiones es lo mismo que divisiones. Son sinónimos, perdón. ¿Qué dice la Biblia sobre los divisionistas? Los que en la iglesia los tienta el diablo en su carne y empiezan a generar disensiones y divisiones en la iglesia. Pablo dice, son carnales, no están obedeciendo a Dios y la iglesia no lo debe tolerar. Mire, epístola a Tito, capítulo 3, 10. Carta a Tito, capítulo 3, 10. En el capítulo 3, versículo 10, dice el apóstol San Pablo, dice, a las iglesias, dice, al hombre que cause divisiones o disensiones, después de una y otra amonestación,
deséchalo, deséchalo. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Cuando aquí una persona empieza a dárselas aquí de importante y empieza con su estilo carismático a ganarse a los hermanos y empieza a salirse del orden de la iglesia y empieza a tramar a la gente y a los hermanos y a generar una división, la iglesia tiene que llamarlo. Decirle, querido hermano, nosotros lo amamos mucho, pero con sus actitudes no está contribuyendo a la unidad de la iglesia. Por favor, arrepiéntase. Y si no hace caso, hay que sacarlo de la iglesia, hermano. Hay que excluirlo. Y el 11 dice, ¿por qué? Dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Es grave. Y muchas de esas divisiones se dan por la doctrina, porque luego dice herejías. ¿Qué es una herejía? Una herejía es una mala doctrina, una doctrina equivocada. Entonces viene aquí alguien muy elegante, muy bonito, habla bien, tiene un carisma tremendo y empieza a echar cuentos aquí y a convencer a la gente por allá con doctrinas que no son las nuestras, ni es nuestra declaración de fe. Entonces lo que se produce es una herejía, que es un pecado también de la carne. Y las envidias. La persona envidiosa sufre al ver que otro tiene algo y quisiera tener eso y que ella no tuviera nada. Esa es la envidia, en términos sencillos. Tanto es así que uno de los proverbios dice que la envidia carcome los huesos, dice. Porque la envidia mortifica y consume a la persona que tiene ese pecado. No nos gusta la persona por lo que es, por lo que tiene, y quisiéramos tenerla por debajo de nosotros. Y hay casos en que la envidia lo puede llevar a la persona a cosas graves, a matar a otro o mandarlo matar. Acuérdense que Caín tuvo envidia de su hermano Abel. Tuvo envidia de la santidad de Abel y de la aprobación de Dios y mató a su hermano. Y luego viene un último grupo que menciona aquí, que se puede reunir en una sola palabra, la disipación. ¿Cómo es una persona disipada? Una persona disipada es una persona disoluta, relajada moralmente, ¿no? Le da lo mismo andar en la carne, andar con el diablo, de vez en cuando andar con Dios, pero vive relajada, peca y no se le da nada. Y entonces menciona dentro de ese grupo, aquí en el versículo 21, dice borracheras. La embriaguez es un vicio que está contra el Espíritu Santo. Por eso Pablo en Efesios 5:18, podemos mirarlo rápidamente, está adelante, unas 2 hojas. En Efesios 5:18, el apóstol Pablo, mire lo que dice a otra iglesia. Le dice a la iglesia y a todos nosotros, claro, porque es el Espíritu Santo el que está hablando. Dice, no os embriaguéis con vino. Hoy podemos decir, no, porque ese era el licor de la época. Hoy podemos decir, no se embriague con whisky, ni con brandy, ni con vodka, ni con aguardiente, ni con nada de eso. En lo cual hay disolución. Y disolución es relajamiento. Entonces se manda sus tragos, como decimos popularmente, y empieza a relajarse. Entonces se desinhibe y comete pecados terribles. No respeta las normas, ni el orden, ni las costumbres. Ahora, las escrituras dejan muy claro, según esto, entonces, que
El alcoholismo es un pecado, no es una enfermedad. Puede volverse una enfermedad, pero se inicia en el pecado. Ahí está la raíz. Porque cuando decimos que es una enfermedad, entonces eso hace que se eluda la responsabilidad personal. Entonces el borracho dice, no, es que yo soy enfermo. Por eso mantengo 10 botellas de aguardiente ahí en la casa, porque es que soy enfermo. ¿Y dónde está su responsabilidad personal? Y lo mismo pasa con las drogas hoy en día, ¿no? No, es que es un enfermo. ¿Y dónde está la responsabilidad personal? Es pecado delante de Dios. Las escrituras entonces afirman clara y sencillamente algo peor. Dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Primera de Corintios 6:10. Y eso sí es grave, porque los está excluyendo de una. Primera de Corintios 6:10. Y dice algo tremendo, y podemos leer todo para recordar un poquito de lo mismo que estamos diciendo. En el 9 dice, la pregunta es a la iglesia, ¿no saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, no erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, ya sabemos a qué se refiere, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, los homosexuales o las lesbianas, ni los ladrones, ni los avaros, los que adoran el dinero, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. A no ser que se arrepientan. Si se arrepienten, pues ya Dios les borra toda maldad y reciben a Cristo en el corazón y la sangre de su cruz nos limpia de toda maldad. Pero así es de grave, porque la borrachera lleva al homicidio también. La borrachera lleva al adulterio, a la fornicación y a todos los grandes pecados. O la drogadicción. Y luego menciona las orgías, ¿no? Las orgías. ¿Qué es una orgía? Una orgía es una fiesta desenfrenada y disoluta. Los antiguos romanos tenían un dios al que llamaban Baco. Baco era el dios del vino. Y Baco vivía borracho, tomando trago con mujeres, rodeado de mujeres y en fiestas. Entonces, esas fiestas eran desenfrenadas, se cometían excesos sexuales, había embriaguez y todo vicio hasta altas horas de la madrugada. Muy parecido a lo que se está viviendo hoy también. O sea que el pecado no ha desaparecido y todos los problemas del hombre siguen iguales. No ha habido mejoría, antes estás empeorando. Y hermanos, toda esta lista que hemos visto no es completa. Porque ¿qué dicen ahí en el versículo 21? Al terminar de decir orgías, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No encontrarán la salvación. Es decir, que la lista es más grande. Todo lo que sea semejante, lo que se parezca a estos vicios. Y entonces, ese es el efecto de darle gusto a la carne. ¿Cuál es el efecto de darle gusto a la carne? Que Dios no está conmigo. Yo no me voy a salvar. Apenas me muere y cierre los ojos, aquí termino en el infierno. Voy a abrir los ojos, pero allá en el infierno. En mi alma, con mi alma, lo que yo soy. Voy a despertarme, pero en el infierno, después de la muerte. Y entonces, aquí el apóstol tiene una palabra muy interesante porque dice, yo les advierto, ya se lo he dicho antes,
que los que practican estas cosas, no heredarán el reino de Dios. Entonces, los que están habituados a vivir de esa manera son personas carnales, no caminan en el Espíritu Santo y por lo tanto no son cristianas realmente. ¿Cómo voy yo a decir que una persona es cristiana si es un adúltero, consuetudinario, un fornicario permanente, un homosexual, etcétera? Todos estos pecados que hemos visto aquí. Una persona carnal no es cristiana. Y por eso el apóstol Juan, en primera de Juan 3, 8, 9, él dice algo. Carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 3, 8, 9. Repite la palabra clave, practica. Aquí en primera de Juan 3, 8, el apóstol Juan dice lo siguiente: el que practica, es decir, el que estos pecados son normales para él, son un hábito en muchos. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, el que ha sido regenerado, el que ha recibido a Cristo en su corazón, aquel a quien Dios le ha dado una nueva vida, que es una nueva persona por la gracia de Dios, el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar como práctica, ¿no? Porque es nacido de Dios. Ahora, claro, los cristianos no somos perfectos, somos pecadores, nadie es perfecto. Y tristemente a veces nosotros pecamos. Y alguien puede llegar y cometer uno de estos pecados de la carne. Eso es cierto. Pero de ahí a practicar el pecado de manera permanente, sin ningún sentimiento de culpa y sin arrepentimiento, eso es otra cosa. Eso sería la confirmación de que esa persona no ha entregado su vida a Cristo y por lo tanto no ha nacido de Dios y no es un hijo de Dios y vive permanentemente en estos vicios. Y dice aquí la Biblia que si eso es así, no serán reconocidos como hijos de Dios, no heredarán el reino de Dios, porque el cielo es para aquellos que han sido redimidos. Todo es porque no han conocido a Jesucristo esas personas. Verdaderamente, aunque vayan a la iglesia, porque ir a la iglesia eso no... Uno puede ir a la iglesia, pero los frutos, hermano, los frutos. Si yo soy aquí pastor y ustedes me ven por allá en una cantina borracho o en el carro permanentemente andando con una mujer que es una gran amiga, pero no me parece nada a mi esposa. Entonces, ¿qué creen ustedes que estoy haciendo? ¿Qué creen ustedes que estoy haciendo? ¿No? Entonces, hermano, mire, siendo consecuentes con esto, vemos que no hay términos medios. Uno es cristiano o no lo es. Uno anda en la carne o anda en el Espíritu Santo. Uno camina con Dios o camina con el diablo. Uno es salvo o no es salvo. Eso no quiere decir que somos perfectos, tenemos fallas. Pero lo que quiero decir es que no hay cristianos carnales, hay cristianos que luchan todos los días contra su pecado. Pueden ser verdaderos cristianos, pero tienen que luchar todos los días contra su pecado. Y cuando pecan, se levantan de su caída y con inmenso dolor se arrepienten y se acogen a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que esa es una gran diferencia, ¿no? Porque si uno
miente o comete cualquier pecado de estos y es verdadero cristiano, creo que todos hemos pasado por esa experiencia, eso le arde a uno y le duele en el alma. Y uno dice, pero ¿cómo hice esto? Pero, uy, Dios mío, no. Y tiene uno que ir y llorar y arrepentirse y arrodillarse y pedirle perdón a Dios. Pero el que no es cristiano no se le da nada, no le importa. ¿Arrepentirse de qué? Entonces, conclusión, hermanos. Así las cosas, el mensaje de la Escritura no puede ser más claro. Si alguien practica esas cosas, que es lo que los que no tienen a Cristo en el corazón, los que no están sometidos a Cristo, si alguien practica esas cosas entre nosotros, pero esperemos que no, en la iglesia, su salvación está en duda. El gran predicador Charles Spurgeon decía que cuando una persona permanentemente anda en pecados y con excusas, ahí es que llamarle y decirle, mire, querido Señor, usted no es cristiano. Ah, sí, venga aquí, pero usted no es cristiano. Vaya y arrepiéntase de todos sus pecados y entregue su vida a Cristo y hablamos. Y no meterle cuentos de que, no, tranquilo, que eso usted ahí va superando la cosa. Entonces, si es así las cosas, lo más grave es que puede perder la salvación o no ser salvo. ¿Y qué va a recibir al final? Esa persona que anda en la carne va a recibir no el reino de Dios, sino la condenación eterna en el infierno. Así de claro la Biblia. Esto no es un invento de nadie, así está escrito. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad todos los días de cuidarnos, porque mi carne me empuja, mi carne tiene una inclinación mala, mi carne y el diablo me tientan. Entonces, todos los días, hermano, tenemos esa responsabilidad con esta gracia y esta salvación que Dios nos ha dado, andando en el Espíritu, no dándole gusto a la carne, es decir, a nuestros deseos y pasiones. Todos los días tenemos que tomar una decisión, ¿no? Entonces mis amigos, ahí tengo unos amigos que son unos borrachos. Yo estoy yendo a la iglesia tratando de salir y los amigos me invitan a una fiesta y vamos a beber y a tomar y me pego una borrachera. Pues yo ahí no estoy siguiendo al Espíritu Santo, estoy dejándome llevar por el diablo y el pecado. Ahora, no hay que entrar en desesperación. Uno lo que tiene es que examinarse a uno mismo. Si vemos faltas graves en nosotros, ir con fe al Señor Jesucristo, orar, confesarle nuestros pecados. Porque Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y a Dios no le podemos salir con el cuento de que es que somos muy buenos. Es que no, todos los días uno tiene que pedirle perdón a Dios por algo, para vivir en santidad, todos los días, por una mentira, por un arrebato de ira, por una venganza, por tantas cosas. La palabra nos da un mandato entonces final. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Es una cosa que el Señor ha dicho que a mí siempre me es de mucha ayuda. Él ha dicho, sean santos porque yo soy santo. Es para los cristianos. Sean santos porque yo soy santo. ¿Y cómo ser santo? No le dé gusto al pecado, no le dé gusto a su carne. Camine con Dios. Tenga presente a Dios las 24 horas del día. Por eso usted tiene que orar permanentemente y meditar en las Escrituras. Muchas tentaciones le van a venir.
o nos van a venir muchas tentaciones. Pero su responsabilidad es clara. Ande en el Espíritu Santo. Es el mandato. Es decir, déjese guiar por Dios y por su palabra. Si usted es un verdadero cristiano. Porque esta semana tuve algo, hermano. Tuve algo y entonces llegué a la casa y me acordé de que yo había predicado sobre andar en el Espíritu. Y tuve que arrodillarme allá en mi alcoba y decirle, Señor, perdóname porque no andé listo, preparado para los ataques del diablo. Perdóname, Padre, con tu sangre lávame y voy a ser más cuidadoso. Así lo hice esta semana, Dios lo sabe, para tratar de cumplir con esto que está aquí, porque es que esto es para a los que les gusta la práctica, esa es la práctica. Esta es la práctica. Entonces practique, hermano, como cristiano lo que dice la Biblia. Vamos a orar.